Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Buenos días. ¿Cómo está, doctor Zuluaga? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va, doctor Colmenares? Bien, Bueno, vamos a tener hoy otra interesante sesión ¿cómo estamos para conversar? de la tertulia Colmenares Zuluaga, Hombre, muchas gracias. que estamos transmitiendo a través de Actualícese y utilizando las redes sociales. Entonces, esta tertulia se refiere en general a la contabilidad y la contaduría pública, pasado, presente y futuro. Es una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Sí, señor. Hemos venido en las tertulias anteriores y vamos a hacer la secuencia, tratando temas de reorganización institucional con propuestas. Esto es muy en serio, con propuestas acerca de reorganización institucional en la Contaduría General de la Nación, en el Consejo Técnico de la Contaduría y la Junta Central de Contadores. Hoy precisamente vamos a continuar con propuestas de reorganización institucional de la Junta Central de Contadores, en donde encontramos en términos del doctor Colmenares una situación bicéfala. Así es. Yo la llamo híbrido, en los términos en que la administración no es totalmente coherente con el tribunal disciplinario. No hay un acercamiento tal que permita decir esto es la Junta Central de Contadores o esto es el tribunal disciplinario. Entonces, no hay una claridad total. Los mismos consejeros, los mismos miembros del tribunal disciplinario los encuentra uno cuando conversan ellos descontentos con un manejo en donde ellos su intervención no pasa de ser unos muy expertos analistas de procesos para sancionar los contadores públicos. Esto es un poco lo que yo pienso sobre el asunto y que me gustaría que continuáramos viendo a ver cuáles son las soluciones que vamos a proponer como reorganización institucional de la Junta Central de Contadores. Doctor Colmenares, usted es el que tiene la palabra. Entiendo que cada propuesta la vamos a ir alineando con esa secuencia que traemos tan buena. Contaduría General de Nación, Consejo Técnico de la Contaduría, Junta Central de Contadores, para seguir, para los que nos escuchan, con la Ley 1314 y otras circunstancias que vamos encontrando. Sí, doctor Zuluaga, de acuerdo con el planteamiento que usted hace, y yo creo que en eso podemos coincidir los que hemos estado cerca pues, del Tribunal Disciplinario, de la Unidad Administrativa Especial, que pareciera que en el fondo lo que hubiera es una lucha de poderes, algo que no es necesario, porque a mí me parece que lo que hay que hacer es precisamente juntar fuerzas, juntar apoyo, juntar voluntades que nos permitan darle a ese tribunal la importancia que debe tener como el órgano que nos da las garantías para un ejercicio ético de la profesión, como lo manda precisamente el código que está contenido en la Ley 43 y el que se adoptó de acuerdo con las normas internacionales. Entonces, si en ese sentido no somos capaces de buscar un mejor camino para tener un mejor propósito, entonces pues lo mejor será buscar otra solución que no sea la Junta, entonces, y me parece que ese no sería el sentido, porque yo no sé si el doctor Zuluaga lo habrá escuchado, pero hay gente que propone que se acabe la Junta y que le den esa función a la Procuraduría General de la Nación, dado que
como los contadores públicos nos asimilamos a servidores públicos cuando damos fe pública, y eso es cierto porque nosotros lo que hacemos al dar fe pública es ejercer una función que el Estado nos delegó. Nosotros no somos dueños de la fe pública contable. El Estado en buen momento lo consideró y estimó que era oportuno que con la ley 145 nos delegaran esa competencia, porque el Estado es el dueño de la fe pública. Yo le preguntaría cuáles son los papeles como ente administrativo, como unidad administrativa especial que haga, sobre todo en relación con la parte administrativa. ¿Cuáles son esos elementos? Yo sé que es la matrícula. Proveerle todos los medios, al tribunal disciplinario proveerle todos los medios y los recursos necesarios para que el tribunal cumpla con su función. ¿Y la función del tribunal cuál es? Aprobar las tarjetas profesionales. No lo está haciendo el Consejo. El tribunal disciplinario. Entonces eso es lo que yo no me explico. ¿Cómo así que no lo puede estar haciendo si así se asignó esta competencia desde 1960? Entonces ahí también lo que hay es que entrar a pensar, y entonces, ¿cuál es el papel que están jugando los dignatarios del tribunal? ¿Cómo así que ellos mismos no reclaman las competencias que les corresponden? Y si es que acaso hay una imposición por parte del director, pues hagan esa consulta. Para eso está la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del Ministerio de Comercio. Bueno, aquí hay esto, hay una unidad administrativa especial que tiene un director y hay un tribunal disciplinario que tiene un presidente. En tratándose de la expedición de las tarjetas profesionales, que implica la revisión de un expediente para establecer si los documentos que se aportan son los que corresponden de acuerdo con el artículo 3º, 2º de la Ley 43 para efectos de expedir esta tarjeta, esa función, ¿quién la debe cumplir? ¿El director de la Junta o el presidente del tribunal? Es una situación sencilla, en fin, es una actitud que no tiene explicación. ¿Cómo así que sigan en esa situación de interinidad allí, de discusión eterna, y no le buscan una solución como corresponde, que en este caso sería una solución jurídica? Entonces, mire, todo eso se presta precisamente para esa cantidad de luchas de fuerzas allí. Por eso es que yo creo, de acuerdo con mis análisis, que el problema se empieza a resolver unificando esa responsabilidad y que recaiga de manera definitiva en el director de la unidad administrativa especial, que él presida el tribunal, porque es que hoy en día, si uno va a analizar la gestión del tribunal en términos del cumplimiento de sus funciones, el desarrollo de los procesos, cuántas quejas llegaron, cuántas quejas se investigaron, cuántos fallos se produjeron, quién califica esa eficiencia, en el evento de que cualquiera que le califique, un ciudadano, ¿a quién le va a establecer la responsabilidad por el uso, por la eficiencia o por la ineficiencia de sus resultados? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Del director o del presidente? Esa dicotomía no puede darse, doctor Zuluaga. Eso tiene que estar perfectamente claro. Entonces a mí me parece que todo tiene que empezar allí, por definir eso de una vez por todas. Y es sencillo, sencillísimo, doctor Zuluaga. Observe que en la ley 1314, precisamente, tratándose del artículo 11, dijo la ley 1314, y esto está vigente, conforme a lo previsto en el artículo 189 de la Constitución Política. ¿A qué se refiere el artículo 189 de la Constitución Política? Corresponde al presidente de la República, como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, y hay una cantidad de funciones allí. Es decir, reglamentar las normas, reglamentar las leyes. Es expedir un decreto reglamentario del decreto 1955 de 2010, en donde se establezca esa responsabilidad en determinar que el director de la unidad administrativa especial será el presidente del tribunal disciplinario, con voz pero sin voto, para que no genere allí un sesgo que no es necesario. Dice, el gobierno modificará la conformación, estructura
y funcionamiento de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Adecuadamente sus funciones. Mire que es sencillo, es que también nos enfrascamos en unas discusiones inútiles, en unas discusiones estériles, que más bien lo que causan es problemas. Entonces digo yo, ¿por qué los mismos dignatarios no hacen esa propuesta? Elaboran entre ellos mismos un proyecto de decreto para presentárselo al ministro de Comercio, de tal manera que por su intermedio se lleve a cabo ese trámite ante la Presidencia de la República. Ahora, un proyecto de decreto que sea de consenso, en el cual también participe el director, que se someta a discusión pública, que se agoten todos los procedimientos que tienen establecidos. ¿Usted le ve a eso algún problema, doctor Zuluaga? No le escucho, doctor Zuluaga. Doctor Colmenares, yo tengo además de su inquietud la siguiente. ¿Cuál es el papel administrativo? Creo que ya lo dije, pero no lo ampliamos. De la unidad administrativa especial, distinto de lo que corresponde al tribunal disciplinario. Es tener unas estadísticas que lamentablemente yo he escrito más de 5 comunicaciones en las cuales digo que tienen un error de matrículas, en donde están diciendo en este momento que hay más mujeres matriculadas que hombres. Eso es falso. Yo tengo todas las estadísticas y les he enviado los cuadros. En eso no puede haber equivocación, porque eso que se estén matriculando más mujeres que hombres, eso es cierto. Estamos más o menos en el 70% desde hace unos 4 años, pero nunca los ha superado porque inicialmente solo se matriculaban hombres como contadores públicos. Sí, claro, Apenas por allá, por el año 2000, empieza a tener fortaleza, y lo tengo en las estadísticas, el crecimiento de las mujeres poco a poco. También, entonces, tienen las estadísticas que yo insisto están equivocadas y son las que salen en la página web. Publicadas. Tienen la emisión de las matrículas, emitirlas. Es decir, ya es una función de que lo puede hacer un asistente cualquiera. Sí. Tiene que emitir las tarjetas profesionales, los certificados de antecedentes disciplinarios, que a propósito, ya que estamos en esta tertulia, comentemos que siguen cobrándolos y yo he dicho que allí hay un error. Claro que sí, mire, aquí tengo la resolución. Aquí está la resolución, doctor Zuluaga. Imagínese, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el certificado de antecedentes disciplinarios para una persona natural vale 31,000 pesos? ¿Y por qué para una persona jurídica vale 57? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no. Si es el mismo papel. No, yo estoy de acuerdo con usted. Gravísimo. Pero el principio, primero es eso. Lo segundo. El problema es que no pueden cobrarlos. Discúlpeme. No pueden cobrarles las normas que hay ahora. Discúlpeme. El certificado judicial desde hace muchos años. Gratuito. Sí. El certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría hace años. Cualquiera lo puede bajar. Cualquiera que sepa mi número de la cédula mía lo puede obtener. El certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, nunca. También. Todo eso se eliminó hace muchos años. Ahora, ¿por qué a mí, como contador público, me tienen que exigir que para demostrar que yo estoy habilitado para ejercer mi profesión, yo tengo que pagar? Es decir, eso va contra el artículo 83 de la Constitución Política. La buena fe se presume. Yo no tengo que demostrar que yo estoy habilitado. Al contrario, a mí me tienen que demostrar que yo no estoy habilitado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted revisa la ley 43, allá se establece en la ley 43 en el artículo 20, que eso lo demandó el doctor Isidoro Arévalo, que en paz descanse, donde dice en un parágrafo que la Junta cobrará por las certificaciones. Entonces, aquí en el artículo 14 de la ley 1314 también dice, el artículo 11, disculpe, el artículo 11,
de la ley 1314 dice, en el primero, segundo, tercero, en el cuarto inciso, dice, la Junta Central de Contadores podrá destinar las sumas que se cobren por concepto de inscripción profesional de los contadores públicos. Yo lo admito porque hay que entregar un plástico y eso vale plata, Sí. pero ahorita le explico, le planteo algo ahí también. Y de las entidades que presten servicios al público en general, propios de la ciencia contable como profesión liberal, por la expedición de tarjetas y registros profesionales, certificados de antecedentes de las publicaciones y dictámenes periciales de estos organismos. Ahí hay un error y eso hay que resolverlo. ¿Y dónde se resuelve eso? En la Corte Constitucional. Y allá lo vamos a resolver, doctor Zuluaga, porque yo ya tengo lista ya la demanda de inconstitucionalidad tanto de esta ley 1314 en esa parte del cobro de los certificados antecedentes, como también el que está contenido en la ley 1314. Y a su vez, escúcheme, doctor Zuluaga, por favor, con todo respeto. Aquí dice esta resolución, establecer los valores en los trámites de inscripción. Entonces, explíqueme esta diferencia, por favor. ¿Cuál es la lógica de esta diferencia? El trámite de la tarjeta profesional de contador público por primera vez, 334,000 pesos. ¿Cuál es ese trámite? Verificar el cumplimiento de los requisitos y expedir un plástico, ¿cierto? Sí. Expedir un plástico. Ahora dice, ese vale 334,000 pesos. Trámite de tarjeta de registro profesional, entidades por primera vez. Yo me supongo que entidades deben ser sociedades de contadores públicos, pero eso no puede dar lugar a ninguna duda. Ahí debe escribirse es trámite, tarjeta de registro profesional de sociedades de contadores públicos, porque así se llama en la ley 43. Por primera vez. ¿Cómo le parece, doctor Zuluaga? 4,302,000 pesos. Yo le digo, bueno, usted compara el plástico de la tarjeta de la persona natural y el plástico de la tarjeta de la persona jurídica, ¿cuál es la diferencia de esos dos plásticos? ¿Es que acaso el de las personas jurídicas viene enmarcado en diamantes o tiene incrustaciones de esmeraldas? ¿O cuál es la razón? Explíqueme, por favor. Por lo siguiente, doctor Zuluaga, porque es que aquí no se puede cobrar más de los costos en que se incurre para elaborar ese plástico. No se puede cobrar más. Entonces yo le estoy preguntando a la Junta Central de Contadores, le estoy preguntando hoy, mediante un derecho de petición, en ejercicio del derecho de petición que está contenido en el artículo 23 de la Constitución Política y demás normas que lo reglamentan, de manera respetuosa me permito solicitarle se sirva informarme lo siguiente. 1. Detalle del método, sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto, es decir, el de los costos, que tiene en cuenta la Junta Central de Contadores para definir los valores a cobrar a los usuarios por cada uno de los siguientes conceptos. Los mismos que aparecen allí. Los que aparecen. Me tiene que decir cuáles son los costos en que incurre para decir que la tarjeta profesional del contador público, persona natural, vale 334,000 pesos y el de la persona jurídica vale 4,302,000 pesos. Dígame cuáles son los costos en que incurre para establecer que el certificado de vigencia y antecedente de la persona natural vale 31,000 pesos y el de la persona jurídica vale 57,000 pesos. ¿Dónde están las razones? Ahora, ¿por qué la que expiden por primera vez vale 334,000 pesos y en el caso del duplicado vale 33? ¿Por qué vale menos? Si el plástico es el mismo. No, y dicho por usted que tuvo también sus movimientos por allá con el plástico, cuando Sí, claro. tenía el interés de tecnificarlo. Sí, claro. En su momento lo planteé, pero dijeron era que ya yo tenía algún negocio con alguna firma de estas, cuando yo lo que buscaba era que precisamente esas líneas que hay allí, ¿sí? Ese código de barras que no es ningún código de barra, eso lo que hay allí es un dibujito, eso no contiene ninguna información, doctor Zuluaga. Ahora, imagínese usted, ¿por qué un certificado de antecedente disciplinario lo tienen que expedir con una vigencia de 3 meses?
Es que eso no debería tener vigencia. Ahora bien, que alguien lo necesite y me lo requiera y me diga, necesito su certificado de antecedente disciplinario que no tenga más de 10 días. Pues sí, no hay ningún problema porque eso es entrar a la base de datos allí y hacerlo, imprimirlo, si es que no estoy inhabilitado. Entonces, mire que son cosas que tienen que resolverse también, doctor Zuluaga. Entonces, pero eso tiene una respuesta. Sí. Es que hay un presupuesto y hay que cumplir el presupuesto y en el presupuesto se colocaron esos valores. Sí, por eso, pero es que espérese un Y en momentico. el presupuesto se colocaron el listado de funcionarios que hay que Sí, pagar para sí, toda la ejecución de todo esto. eso En está fin, bien. esa es la explicación. Pero no, señor, discúlpeme que no esté de acuerdo con usted. Ah, bueno. Porque así también es el presupuesto de las superintendencias. Las superintendencias en la tasa que ellos le establecen a los órganos que vigilan, lo cobran de acuerdo con el presupuesto que hacen, ¿cierto? Pero ese es el Sí. presupuesto que tienen que ejecutar durante la vigencia. Ahí no puede sobrar ni faltar ni un peso, doctor Zuluaga. Pero Ujú. si usted pide los estados financieros de la Junta Central de Contadores, discúlpeme que lo voy a hacer con todo respeto, pero asumiendo mi condición de docente, esta tarea, establezcame cuántos son los saldos que tiene la Junta Central de Contadores en bancos por concepto de estos recaudos. Es que estos recaudos no pueden ser para enriquecer al Estado. Estos recaudos tienen que ser para que la Junta Central de Contadores, que es una entidad pública, cumpla con su función. El presupuesto de la Junta Central de Contadores lo tiene que financiar el presupuesto general de la nación. Ahora, es que nosotros no vamos a asumir esos costos, entonces tampoco asuman la responsabilidad y entréguennos eso a los contadores públicos entonces, y nosotros lo asumimos. Así de sencillo. Pero no puede ser posible que la Junta Central de Contadores hoy tenga una cantidad de recursos de efectivo y que le ¿Cuántos interese. pueden ser esos recursos? Yo No, eso puede quisiera ser saber por infinito. qué eso ha sido un secreto. No, es que- que ahí están los estados financieros, lo podemos pedir. Eso lo publica la Contaduría General de la Nación. En la próxima sesión tenemos el dato, doctor Zuluaga. Ahora, ¿usted puede creer posible que la Junta Central de Contadores se interese más en cambiar la sede en donde está, que es propia, por buscar una sede que sea más costosa, sin ningún sentido, que más bien mirar a ver de qué manera puede participar en este proceso que mejore el ejercicio de la profesión contable de nosotros? Es que yo le digo una cosa, doctor Zuluaga, mire, una cosa puede ser que usted y yo, y lo digo con mucho respeto, tengamos la posibilidad, sin hacer un mayor esfuerzo, de pagar 31,000 pesos por un certificado de antecedente disciplinario. Yo le pregunto, discúlpeme, ¿usted cree que todos los contadores estamos en las mismas condiciones? y peor aún, es decir, Por para uno no es el cobro. El asunto es que a usted le piden una certificación y ya está vencida. ¿Sí? ya, Por los prácticamente, claro que sí. 3 meses es un espacio muy Ya, limitado. es que eso no debería tener vigencia. ¿Y cómo se logra que no se tenga vigencia? Que cualquiera lo solicite. Es que no, eso no se tendría por qué pagar. Eso limita el ejercicio ético de la profesión. Porque cualquiera que quiera tener ese certificado, que requiera los servicios de un contador público, entonces tiene que pagar si necesita saber si ese contador lo puede contratar o no. Eso no está bien. Eso no está bien, doctor Zuluaga. Entonces, eso forma parte precisamente de esto mismo, de lo que estamos planteando, en lo que tiene que ver con la renovación de nuestros órganos de la profesión, como son la contaduría, como son el Consejo Técnico, como lo es la Junta Central de Contadores, entre los elementos que estamos planteando. Ahora, ¿qué surge de allí también? La manera como deben integrarse esos dignatarios. Yo digo que tienen que entrar allí a vincularse con una dedicación exclusiva, de manera permanente, que deben cumplir unos requisitos, ¿sí?, muy especiales, bien importantes. Yo planteo, por ejemplo, que debe tener esta conformación, deben tener siete miembros, ¿sí?, que serán, yo digo que no tienen que ser todos contadores públicos. Ahí debe haber algún aporte jurídico. Entonces uno puede plantear lo mismo que existe para el Consejo Técnico,
que por lo menos las 3/4 partes sean contadores públicos. Yo tengo una inquietud. ¿Esos miembros son del gobierno? Deben ser. ¿Qué condición debe No, haber? no, Porque estas son unas mayorías que uno no entiende. ¿Cómo es un organismo de los contadores públicos, pero tienen que ser del gobierno? no necesariamente, doctor Zuluaga. Allí se puede plantear una representación de los programas y facultades de contaduría pública. Una representación Que la hay. las sociedades de contadores públicos, es decir, las Esa personas no la hay. que ellos mismos elijan su representante allí. Debe haber una representación bien importante porque somos los más de los contadores públicos, personas naturales. ¿Sí? Debe estar representado el gobierno. Sí, yo no le veo a eso ningún inconveniente. Si es una entidad pública, que el gobierno también tenga allí su representación. ¿De quién? Del ministro de Comercio. Del ministro de Comercio, porque eso está escrito es al Ministerio de Comercio, que también mediante un concurso público defina quiénes lo representan allí. ¿Y por qué? Porque es que los que van a integrar esto en mi propuesta deben tener una remuneración, porque se van a dedicar exclusivamente a el desarrollo de los expedientes disciplinarios de las quejas que allí se presentan. Entonces se tiene que dedicar a eso y que la única excepción que tengan sea la de la docencia, como es la excepción que existe para todas las funciones. Los periodos, pues yo propongo que tengan un periodo de 4 años, un periodo institucional, es decir, que si se retira o por cualquier circunstancia se declara la vacancia absoluta, el que llegue sea para completarlo, pero eso es un tema que no tiene tampoco mayor trascendencia, pero sí debe ser de periodo, no que si llegó otro ministro, entonces él llegue y cambia a su representante, no, porque eso le genera también inestabilidad al desarrollo de la función del tribunal. Entonces el nuevo que llegue a enterarse cómo van los procesos, en qué iban, y si es el caso cambia de opinión, de idea, vuelve a empezar, y ahí van los tiempos otra vez a causarnos problemas. Entonces hay que darle a eso alguna estabilidad, doctor Zuluaga, pero esto requiere una revisión que yo no sé. Es como todas las discusiones de nosotros, los contadores públicos, y lo tenemos que admitir, doctor Zuluaga. A mí no me cuesta trabajo, ¿sí? Y es que nosotros mismos nos encargamos de enredarlo todo, de crear inmediatamente el pero, de generar inmediatamente el obstáculo, de plantear inmediatamente el argumento de que no se puede. No, aquí lo que se necesita es juntar voluntades, doctor Zuluaga. Unirnos todos con ese propósito. En algo que es sencillo, porque lo puede resolver el gobierno mediante una reglamentación de un decreto. Doctor Colmenares, ¿hay algunas propuestas adicionales de reorganización institucional de la Junta? Porque a mí me gustaría que nos quedara como una síntesis ordenada de estas propuestas, Sí, porque es la única forma en que esto, al escucharlo, lo entiendan los estudiantes. Muchas veces nosotros de pronto transmitimos cosas y nuestra propia tertulia de pronto se emite sin prever que se puede ser visualizada o escuchada por estudiantes de contaduría que no entienden todo este ajetreo, toda esta problemática. Hay que explicarles. Yo creo que nosotros tenemos también en ese sentido una responsabilidad moral, doctor Zuluaga. Esa labor que usted cumple a través del portal de Actualícese, imagínense, yo no sé el país contable en qué momento va a tomar la decisión de agradecerle al doctor José Hernando Zuluaga esta generosidad, este propósito, esta manera desprendida, generosa, de mantenerlos a la comunidad contable enterado, informado, con opiniones, conociendo conceptos de personas pues, que se han dedicado a este ejercicio, a estos estudios. Eso habrá que hacerlo algún día. Yo voy a proponerme eso y voy a lograr ese propósito para colocarle a usted todas las medallas que tiene la humanidad. Yo no sé si le alcanzará el cuerpo.
No, de pronto es mucho peso. Entonces, más bien entonces, en esto de la reorganización institucional, sobre todo de la Junta Central de Contadores, hay muchos elementos. A Sí, mí me sí. parece que es quizá uno de los organismos que no entendemos con toda claridad sus funciones. De manera que me Pero parece es por que, eso una falta de definición normativa, porque el mismo Estado, en mi opinión, es el que ha propiciado todas esas confusiones, sin haber ninguna necesidad. Al Estado, al gobierno, pareciera que no le interesara resolver esto. Yo digo, bueno, el ministro de Comercio, Industria y Turismo tiene que tener 50.000 cosas que hacer, mucho más importantes que la Junta Central de Contadores. Muy seguramente sí. Reactivar la economía, buscar la manera de que salgamos de este proceso, de esta situación, de esta calamidad, de esta pandemia, a ver cómo empezamos nuevamente a producir y a mover el país. Bueno, dígale a alguien que se encargue, que se ponga al frente de esta situación y que busque la manera de organizarlo y le plantee a él las propuestas después de que se haya surtido un proceso. bueno, Entonces todo es interés. doctor Colmenares, como nuestro espíritu es que quede o en forma ordenada las propuestas, Sí, miremos a ver cómo ordenamos hoy las propuestas. Es que yo me bueno, acuerdo en esto de dejar que escuchen en un futuro las sí, personas que lo deseen los temas. Me sí. acuerdo de qué bueno que estuvieran grabadas las bienaventuranzas. Cuando Sí, Jesucristo las expuso, bueno, eso no quedó grabado, entonces ahora tiene uno que creerle a Mateo, a así Juan, es. Sí, a sí, Lucas. sí. Entonces, pero ahora esa es la gran diferencia. Tenemos formas de que quede grabada la información y que todo el mundo la pueda escuchar. Entonces, Entonces, en ese tratemos de hacer sentido, una síntesis sí, en ese para sentido, terminar hoy el gobierno esta debería tertulia. acudir a lo que le establece el artículo 11 de la ley 1314 sobre ajustes institucionales, ¿sí? Acudir a ese texto para unificar, ¿sí?, la responsabilidad de la Junta Central de Contadores en cabeza del director de la Unidad Administrativa Especial para que al mismo tiempo presida el Tribunal Disciplinario. Eso es expedir un decreto. ¿Ya? Segundo, hacer una modificación del decreto 1955 y el otro creo que es el 691, que reestructuró la Junta, ¿ya?, para que a través de ese desarrollo se le establezca la integración de carácter permanente y exclusivo a los dignatarios del Tribunal Disciplinario. El Muy director bueno. sigue siendo de libre nombramiento y remoción del presidente, pero los dignatarios del tribunal que sean de dedicación permanente y exclusiva con una remuneración exactamente igual a la que tienen los que integran el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Porque ahí lo que hay que preguntar, ¿por qué a los consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sí los remuneran y a los dignatarios de la Junta Central de Contadores no los remuneran? ¿Dónde está la explicación? Bueno, un Otra tercero. cosa, esto debería ser que tengan un periodo de 4 años, ¿ya? Que lo integren 7 dignatarios, sin contar al presidente porque él no vota. Y que allí esté representado, entre esos 7, esté representado la academia a través de los programas y facultades de contaduría, estén representadas las sociedades de contadores públicos, es decir, las personas jurídicas, es decir, lo que uno comúnmente conoce como las firmas, que tenga una importante representación los contadores públicos, personas naturales, que esté representado el gobierno,
Que esté representado el gobierno no en una participación mayoritaria, no, pero que esté representado el gobierno. Y que la representación del gobierno sea alguien distinto a sus propios funcionarios, escogidos mediante concurso público. Bueno, ¿cuál otra? ¿Por qué? Porque va a recibir una remuneración y no puede recibir una remuneración como funcionario y otra adicional como dignatario. Eso no se puede. No se puede recibir dos remuneraciones del Estado. Otra, hay que entrar a revisar los costos de los documentos que expide la Junta Central de Contadores. Porque a mí me parece que son demasiado onerosos, por una parte. Y por otra, hay unas que carecen de sentido. ¿Por qué tienen que cobrar por el certificado de antecedentes disciplinarios? Es por el único certificado de antecedentes disciplinarios que hay que pagar hoy en Colombia, el de los contadores públicos. Eso debería ser absolutamente gratis y no tener vigencia. Que le ponga vigencia el que lo necesite. Que él diga que su expedición no sea de más de 10 días, 5 días o de más de 3 días. ¿Por qué? Porque como es gratis, pues solicítelo. Nomás tiene que solicitarlo a través del sistema e imprímalo. Porque yo quiero saber por qué existen esas diferencias tan grandes entre la tarjeta profesional de una persona natural, en esta resolución 334.000 pesos, y el de una persona jurídica 4 millones. Si es que no se puede cobrar más de los costos en que se incurren, doctor Zuluaga. Y así mismo es en el certificado de antecedentes disciplinarios. Para una persona natural vale 31.000 pesos y para una persona jurídica 57. ¿En razón a qué? Explíqueme. Muy bien, a mí me parece que es una síntesis. ¿Hay algo más? Está ya la revisión de costos. Sí. Listo. Revisar las estadísticas de contadores. Sí, hay que, porque es que además eso se tiene que mantener. Yo tengo entendido que desde 1960 hasta la fecha, la Junta Central de Contadores, entre personas naturales y jurídicas, creo que ha habilitado alrededor de 280.000. Sí. Bueno, ya, entonces habrá que mirar si esas estadísticas están correctas, de pronto en términos de que las actas sí han fluido y es normal, pero el que estén diciendo en este momento y desde hace más o menos 3, 4 años que hay más mujeres que hombres matriculados es falso. Y lo digo así, con la palabra falso, porque no es cierto. Y yo lo he demostrado con estadísticas que le he enviado a la Junta Central de Contadores y que no le han prestado atención para nada. Cultura de género. Entonces, doctor Colmenares, me parece que con esta misma fórmula con que terminamos hoy, empezaremos la próxima tertulia con el objeto de ir dejando una historia ordenada de estas propuestas de reorganización institucional que se están haciendo en esta tertulia, gracias a la capacidad del doctor Luis Alonso Colmenares. Gracias por su amabilidad. Para hacer los análisis que continuaremos precisamente también con la ley 1314 y veremos otros temas adicionales. Sí, doctor Colmenares, muchas gracias. Muy amable, señor. Creo que aquí se viene logrando un cometido. Aquí lo que al final en esta tertulia buscamos es que escuchen muchas cosas que no salen al público, que pueden estar escritas, en discusión pública, que no tienen difusión y que aquí, por este medio y porque están en las redes y van a quedar seguramente en podcast, podrán entonces escucharlo tanto los profesores, los estudiantes, los directivos y todos los contadores y contadoras públicas. Muchas gracias, doctor Colmenares. A estas discusiones. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su amabilidad. Que tenga buen día.